En 1970, el candidato socialista Salvador Allende se presenta nuevamente a las elecciones en Chile. En las elecciones presidenciales del año 70, la candidatura de Salvador Allende, que forma con el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido Radical y otras agrupaciones menores, lo que fue llamado la Unidad Popular. A la lealtad del pueblo responderé con la lealtad de un militante socialista y como presidente de Chile cumpliré implacablemente el programa de la Unidad Popular. La posibilidad inminente de su triunfo preocupó mucho a Washington, que haría todo lo posible para que un socialista no llegase al poder. Los medios empleados para conseguirlo les importarían muy poco, siempre que pudiesen mantenerse en secreto. No veo por qué necesitamos quedarnos sin hacer nada y contemplar cómo un país se vuelve comunista. Si el candidato socialista ganaba las elecciones, se convertiría en una gran amenaza para los intereses del norte. El embajador norteamericano en Chile le seguiría muy de cerca los pasos a Salvador Allende, tratando de evitar su victoria. It would be designed as a class warfare to eliminate the middle class opposition, the bourgeois. It would be a class war approach. And it would eventually be Fidelismo sin Fidel. Fidelismo without Fidel. A pesar de los esfuerzos de la CIA, Allende triunfó, convirtiéndose en el primer socialista que llegaba al poder por la vía electoral en América Latina. Pero el imperio no se conformaría con ese resultado. Lo que ellos estaban tratando era de empujar a sectores de las Fuerzas Armadas, crear una situación de desorden, de desgobierno y empujar, digamos, a un golpe militar. Ordered the CIA to prevent Allende from assuming the presidency. How? How he ordered him, I'm not sure. He just said he did not wish Allende to go from being president-elect to being the actual president, that is, to be inaugurated. Los propios documentos de la CIA dan cuenta de los métodos que usarían para evitar la toma de posesión de Allende. Creación de un clima para el golpe, guerra económica, guerra política, guerra psicológica, propaganda y cualquier otra creación de la estación de la CIA para garantizar que Allende no extienda su base de apoyo desde el momento actual hasta el 24 de octubre. El agregado militar de la embajada se encargó sin éxito de preparar la acción militar para evitar que Allende asumiera la presidencia. So I was ordered to talk to the senior commanders in the armed forces to see if they would go along and force another election, then we'd be better prepared, we'd get someone else elected, and the end wouldn't make it. But the army backed out. La maquinaria conspirativa tejida desde Washington involucró a todos los servicios de inteligencia, pero se encontraron con un gran obstáculo para sus planes. Ese obstáculo tenía nombre y apellido: el comandante general de la Armada, René Schneider, quien estaba decidido a hacer cumplir el resultado de las elecciones, evitando una salida militar. La vida de Schneider se convirtió en el objetivo del llamado Plan de Operaciones 2. Yo me llamo René Schneider, soy hijo del general René Schneider. Mi padre se había comprometido, no solo porque la doctrina del ejército se lo indicaba, sino que se había comprometido a él personalmente y públicamente a respetar esa ley fuera como fuera. Mi padre era la persona, era el obstáculo para que todo un sistema de rompimiento de la ley se hiciera cargo, y por esa razón todos estos intereses de distinta índole se confabularon y determinaron en alguna medida que mi padre fuera asesinado. Y él fue asesinado precisamente a través también de una operación que dirigió la CIA en connivencia con un grupo fascista chileno llamado Patria y Libertad. Y con los años nos dimos cuenta que no solo eran ellos, sino que este grupo estaba apoyado por Estados Unidos, concretamente por la CIA y directamente por el presidente Nixon y por Kissinger.
Al principio era una mera sospecha, ¿no? Al producirse la desclasificación de los documentos de la CIA, las cosas quedan absolutamente claras, ¿no? Queda totalmente determinado el papel, por ejemplo, que cumple el agregado militar de Estados Unidos en Chile en ese momento. Porque llegan armas para realizar este atentado, llega dinero para realizar este atentado, y aparece claramente la persona de Kissinger y la CIA, Richard Helms, que era el jefe de la CIA en ese tiempo, vinculados directamente con la muerte de mi padre. A pesar del asesinato del general Schneider, el plan de la agencia fracasó y el golpe de 1970 no llegó a darse. Que entre julio y octubre habían llegado a Chile 5.300 norteamericanos. Seguramente entre esos, y en un porcentaje no despreciable, había gente de la CIA. Los planes de la CIA por evitar que Salvador Allende asumiera su cargo habían fracasado. Allende es ratificado presidente y de inmediato Nixon aprueba más de $7 millones para apoyar secretamente a los sectores de oposición en un nuevo plan desestabilizador. Si una vez más van a hacer tabla rasa de la autodeterminación y de la no intervención, se van a encontrar con una respuesta digna de un pueblo y de un gobernante. Este documento es una escalofriante síntesis de la descarada intervención del gobierno de Washington contra Allende. Washington, D.C., para Henry Kissinger. Asunto: Programa de Acciones Encubiertas de la CIA en Chile desde 1970. Desde que Allende asumió el poder, la política de los Estados Unidos ha sido mantener la máxima presión encubierta para evitar que Allende y su régimen se consoliden. Bajo esta política, el comité ha aprobado desde enero de 1971 apoyo financiero, totalizando más de $6 millones para partidos, políticos chilenos, medios de comunicación y sectores privados, organizados en oposición al gobierno de Allende. Los elementos de la reacción chilena con la CIA, con el Departamento de Estado de Norteamérica, comenzaron inmediatamente a complotar contra Salvador Allende. Iba a contar con muchas dificultades. Porque claro, si estaba planteándose que la riqueza, el cobre, el salitre, estuvieran en manos del país, cuando esto estaba en manos de los americanos se la jugaron por entero por lograr que esto no se materializara. La CIA financió la maquinaria conspirativa con $1 millón adicionales para la operación final que se llevaría a cabo un mes más tarde. La ultraderecha ha tratado de conspirar, ha hecho todo este sabotaje desde el punto de vista económico y todavía tiene mercenarios a través de los cuales coloca bombas. Entonces, ¿dónde está la democracia? Nosotros vamos a hacer una democracia auténtica, porque va a participar el pueblo. El 11 de septiembre de 1973 entraba en acción la fase final de la agencia para destruir la democracia chilena. Santiago, 11 de septiembre de 1973. Primero, que el señor presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Firmado Augusto Pinochet Ugarte. Quiero que aprovechen la lección. El capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición.